Hola, Dios te bendiga. Bienvenidos a este primer podcast con Thalía de Belandia. Hoy tenemos un invitado muy especial. Quiero darte las gracias por estar allí y porque sé que este podcast va a edificar muchísimo tu vida. Así que no te lo pierdas, quédate porque ya empezamos. Sin más que esperar, por aquí tenemos a nuestro invitado y le pediremos que pase adelante. Pase, Gregory Belandia. Bienvenido a este primer podcast. ¿Cómo te sientes? Wow, me siento súper espectacular porque sé que este podcast va a ser de gran bendición para todas aquellas personas que lo van a ver a continuación. Muy bien, pues con ustedes Gregory Belandia, un adorador desde muy pequeño, muy apasionado. He podido en estos 5 años que estamos casados, para los que no saben, él es mi esposo, llevamos casi ya 5 años de casados. He podido ver cómo es un hombre apasionado y es precisamente por eso que he visto esa pasión y que he visto el testimonio de Dios en él, que lo he invitado y que Dios me ha inspirado para poder en este día compartir con ustedes este primer podcast que esperamos pueda ser de gran bendición. Gregory, cuéntame, ¿cómo conociste al Señor? ¿Cuál es tu experiencia que tú recuerdas que tú dijiste, wow, ahí fue donde Dios me enamoró, donde yo pude conocer que realmente Dios hizo cosas grandes en mi vida? ¿Cómo conociste de Dios? Bueno, cabe destacar que yo conocí del Señor, acepté al Señor en mi corazón a la edad de 11 años, producto de un proceso de enfermedad que estaba viviendo mi abuela. Y en ese proceso de enfermedad de mi abuela fue la pastora Nelly Mayor en Venezuela la que nos habló del amor de Dios a toda mi familia, y mi madre, mis hermanos y yo aceptamos al Señor. Pero fue hasta la edad de 17 años, yo era miembro de la selección Venezuela de voleibol y voy en unas vacaciones a mi ciudad, a mi casa, y comenzamos a ir a la iglesia. En ese momento que estábamos yendo a la iglesia, hubo un día donde hubo una presencia espectacular del Espíritu Santo, donde son de esos momentos en los que el Espíritu Santo obra de una manera tan sobrenatural que te cambia lo que tú querías hacer y entiendes que fuiste llamado para algo más que lo que estás haciendo hoy en día. Entonces yo dije, wow, yo quiero seguir sintiendo la presencia de Dios en mi vida cada día. Y fue a partir de allí en la que tomé la decisión ya de empezarme a congregar todos los días que habían servicios en la iglesia. Fue a partir de allí que decidí bautizarme, cambiar mi vida, empezar a vivir para Cristo, y fue de manera espectacular ese cambio que Dios hizo en mi vida y lo tomé de la mejor manera posible. Yo creo que antes de que Dios nos formara y cuando yo nací y que viví en el Evangelio, yo oraba a Dios para que Dios guardara al que iba a ser mi esposo. Y yo le decía, Señor, y si aún no está convertido, conviértelo, Padre. Fíjense, usted no puede dejar de orar por su idóneo, por su idónea, porque esas oraciones sí que llegan al cielo. Yo creo que oré tanto sin conocerlo que ahí Dios dijo, bueno, voy a darle ese esposo, ese idóneo, porque ese es para ella. Yo creo en eso, ¿tú crees en eso? Sí, claro que sí. En este caso fue muy importante los consejos que me daba la pastora Nelly. ¿Por qué? Porque ella siempre me decía, Gregory, tú tienes que pedirle al Señor que te dé tu ayuda idónea, pero que sea tu ayuda idónea también en el ministerio. ¿Por qué? Exactamente. Porque desde que yo acepté al Señor, que empecé a congregarme, empecé a servir en el ministerio de la alabanza y la adoración, tocando guitarra. ¿Qué pasa? Que yo me quedaba así, wow, es verdad, tiene mucha razón. Entonces empecé a pedir al Señor, Señor, quiero que mi esposa sea una adoradora, quiero que también sea una mujer que predique, que lleve la palabra a toda criatura, que le hable a cualquier persona y que no tenga miedo, que no tenga pena de hablar del amor de Dios a las personas.
Entonces fue impresionante porque cuando conocí a mi esposa, pudimos notar de que nos complementábamos en cada área de nuestra vida y para mí ha sido una gran bendición haber conocido a mi esposa y que se complemente con cada parte de mi vida y que yo pueda complementarla a ella. Y eso es muy importante, porque gracias a Dios hoy podemos estar haciendo este podcast y poder compartir los dos un mismo sueño, un mismo propósito y poder llegar a tu vida. Y en base a ello, una de las palabras que me ha llamado mucho la atención, porque cada vez que nosotros empezamos en el Evangelio, tenemos que despojarnos de muchas cosas. Y hay gente allá afuera que todavía dice, uy, no, es que servir a Cristo es muy difícil, es que yo voy a servirle al Señor cuando ya yo deje de tomar, cuando yo deje de fumar, cuando yo deje de hacer muchas cosas. Cuando realmente, si tú anhelas servirle al Señor y en tu corazón hay ese anhelo, Dios lo puede hacer, porque antes de conocer al Señor, ¿tú quién eras? ¿Qué vida tenías? Antes de conocer al Señor, yo estaba en la selección de Venezuela de voleibol. Yo estaba entrenando, mi sueño era ir a las naciones, pero jugando Jugando. voleibol, jugando. Ese era mi sueño y lo disfruté mucho porque era mi sueño de pequeño. Pero la palabra de Dios dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Él. Dios tiene mayores cosas y mejores de las que nosotros tenemos pensado hacer. Cuando sentí esa presencia en el día que les comentaba al principio del servicio, fue tan grande que algo en mí cambió. El Espíritu Santo cambió o empezó a cambiar mi manera de ver las cosas. Y lo podemos ver en Romanos 12:2 que dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Y empecé, a partir de allí, mi chip empezó a cambiar en el cual ya no quería tanto ir a las naciones a jugar voleibol, a representar a Venezuela, sino que ahora quería ser lleno de esa presencia todos los días de mi vida. Entonces, fue impresionante porque cuando estaba en la selección de Venezuela, como cualquier joven, cualquier chico, la debilidad de los hombres en el mundo son que las mujeres. Entonces, tenía varias novias y yo creo que más que todo, a pesar de cualquier otra cosa que podamos tener los jóvenes, en mi caso me pasó Claro, eso. esa era como la debilidad y a lo mejor puede ser otras debilidades que tengan hombres, el dejar sus infidelidades, el dejar tantas mujeres. No sabemos qué vicio, porque cuando hablamos de un vicio no solamente estamos hablando de una adicción a una cerveza, a un cigarro, sino que lidiamos con un vicio de pecado. Llámele mentiras, llámele adulterio, llámele fornicación, son muchas cosas con las que nosotros venimos arrastrando, Sí, pero que yo digo que la clave de todo fue el estar dispuesto a que Dios hiciera la obra. Y es que cuando el amor de Dios llega a nuestras vidas, eso pasa como cuando uno se enamora. sí. Uno dice, ese es, yo creo que ese es. Y cuando uno llega a la presencia de Dios, uno dice, wow, este es el amor que yo quería sentir. Exactamente, y como dice la palabra, que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado delante de su presencia. Entonces puede ser que tenga una debilidad con las drogas, puede ser que tenga una debilidad con el alcohol, puede ser que tenga una debilidad con las mujeres, o mujeres que tengan debilidad de estar con varios hombres. Así Pero déjame es. decirte una cosa, la palabra de Dios dice que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado delante de su presencia. Y cuando le fallas a Dios, el enemigo te quiere hacer sentir despreciado, Con que no vale la vergüenza. pena. Exactamente, o sea, te hacen sentir demasiado mal que inclusive pone en tu mente dejar de ir a la iglesia. Pero déjame decirte que cada vez que tú le fallas a Dios, es cuando más tiene que buscar en su presencia, porque es su presencia, es cuando buscamos en su presencia la que nos ayuda a ir mejorando cada día y decirle, Señor, reconocemos que somos pecadores, pero estamos en busca cada día de ir mejorando. Así es. Y ese es un punto muy importante. No es, por supuesto que tenemos que pedir perdón a Dios por nuestros pecados, pero a medida que vamos conociendo de su amor, nos vamos alejando de aquello que nos contamina. Porque cuando nosotros realmente llegamos a amar,
podemos entender que si hacemos algo que atente en contra de esa persona, también me lo estoy haciendo a mí. Me voy a sentir mal. Cada vez que yo digo una palabra, hago algo en contra de una persona que yo amo, mi corazón no está bien, mi corazón no está en paz. Y debemos llegar a ese punto en el que amemos tanto al Señor que Sí. ni un pensamiento se pase para fallarle, porque vamos a decir, wow, si yo le fallo al Señor, va a venir tristeza, va a venir dolor, va a venir un proceso que Dios realmente nos quiere evitar. Yo quiero en este podcast, como tal, la palabra rema es cuánto estás dispuesto a perder por ganar la vida eterna. Wow. Porque una de las cosas que nosotros hemos entendido es que para llegar a Dios, para ganar la vida eterna, nosotros hemos tenido que despojarnos de muchas cosas. ¿Por qué lo digo? Porque en Mateo 19:16, para ponerlos en contexto, nos dice la palabra y habla acerca del joven rico. Y dice, leo la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino Dios. Mas si quieres entrar en la vida, tienes que guardar los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, y esos que tú, yo, Gregory, conocemos. Honra a tu padre y a tu madre. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? A lo mejor tú estés allí diciendo también, bueno, ¿qué más me falta? Y el Señor le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, ve y sígueme. Puede que tú digas, bueno, pero si yo no tengo ni dónde caerme muerto, como decimos nosotros, y si yo no tengo nada, yo no tengo amor al dinero, nada. Pero Dios sabe qué es eso que a ti te cuesta soltar. Wow, es impresionante porque esto me lleva a una parte en la palabra que dice Jesús. Dice la palabra que Jesús ha venido a traer disensión de los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres. ¿Qué pasa con esta palabra? Que hay prácticamente padres que dejan de ir a la iglesia, dejan de servir a Dios por estar cuidando de sus hijos. Y no es que esté mal, sino que es lo que pasa, que tú tienes que cuidar a tus hijos, pero en el servicio a Dios. Hay hijos que dejan de servir a Dios por estar pendientes de sus padres. Y los hijos tenemos que servir a Dios primeramente y vamos a estar pendientes de nuestros padres. Entonces tenemos que saber direccionar cada cosa que tenemos que hacer, porque hay personas que es impresionante. Tú ves últimamente en las iglesias, compartes con personas, es impresionante cómo dejan de servir a Dios varias personas para estar pendiente de sus hijos. Y es más bien cuando tienen que llevar a sus hijos a la iglesia y servir a Dios. Sí, nosotros no podemos tener o permitir que hijos, padres, esposos, esposas se conviertan en ídolos, porque Dios sabe y conoce tu corazón y va a demandar de ti más. Es decir, hasta que Él no realmente diga, Él ha entendido de que yo soy primero en su vida, entonces tú vas a continuar tu vida tratando de despojarte de muchas cosas, porque el Señor quiere perfeccionar su amor en ti. Entonces, aquí yo quiero preguntarte, ¿alguna vez has perdido algo por amor a Dios? ¿Una cosa, dos cosas, tres cosas? ¿Cuántas cosas? O una sí que tú digas, bueno, la que más me ha costado entregar. Yo creo que en mi caso han pasado tres cosas que han marcado mi vida para bendición. Que cuando pasé por cada una de esas etapas fue muy difícil salir adelante, pero solamente me ayudó
el Espíritu Santo. Regocijarme en su presencia, estar, como dice la palabra en el libro de Josué, meditar en la palabra de día y de noche, velando, orando, me ayudó muchísimo a salir de eso. Primero, ¿qué tuve que dejar yo para servir al Señor? Podría decir cuando tomamos la decisión, mi padre y yo, porque mi padre influyó mucho de buena manera para dejar la selección, para irme a mi ciudad a estudiar, pero yo no tanto lo hacía por estudiar, sino quería seguir llenándome de la presencia de Dios. Como segundo punto, lo vivimos el año pasado, que era que mi esposa estaba embarazada y al tercer mes ya de embarazo eh, perdimos al bebé. Fue un momento muy difícil en el cual no nos sentimos muy bien con eso que pasó, pero Dios supo poner ángeles que nos bendijeran con palabra, con estar allí apoyándote, porque es en esos momentos más difíciles cuando tú te das cuenta quién es tu amigo. Así es. Porque muchas personas están cuando tú estás bien, pero cuando tú estás pasando por los procesos, muchas personas se apartan. Y a veces de parte de Dios que se aparten, ¿no? Y tercero fue que mi padre, a los 2 meses de haber perdido al bebé, mi padre le dan 2 infartos. Él estaba pasando por un proceso de cáncer y había sido impresionante porque estaba en un proceso de recuperación. Y en el momento que pensamos que ya iba a partir con el Señor, no partió. Ya inclusive había aumentado 20 kilos de peso, se estaba recuperando muy bien. Los doctores estaban viendo de que estaba teniendo un buen desarrollo, pero en el momento menos pensado Partió. le dieron 2 infartos y partió con el Señor. Entonces, han sido las cosas que a mí me han marcado, pero que a la vez han sido de bendición, porque ahorita lo puedo decir muy fácil, Mm. pero estar pasando por esos momentos es muy difícil. A mí me tocó que dejar Así es. mis sueños para tratar de cumplir el propósito de Dios en mi vida. Y es difícil dejar lo que tú quieres por hacer la voluntad de Dios. Porque muchas personas tienen proyectos, tienen planes, pero no todo el mundo está dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Eso es verdad. Y por eso aquí caemos en otra pregunta. De esas tres cosas, ¿cuál consideras que fue la más difícil o ha sido lo más difícil que Dios te ha pedido? Porque, como lo comentabas, fueron tres procesos muy fuertes, donde hubieron muchas pérdidas, unas detrás de otras. Y ahora yo digo, ¿qué crees o te dolió? O por supuesto que las pérdidas siempre duelen, pero ¿cómo hiciste tú para decirle, Señor, yo entiendo tus planes, yo entiendo de que tú eres bueno y que tú lo haces? ¿En qué momento entendiste que tenías que dar gracias? Mira, fueron dos preguntas en una que me hiciste. Voy con la primera. De las tres cosas que me han marcado mucho, ¿cuál ha sido la que más me ha costado? Es sin duda alguna la pérdida de mi padre. Ha sido lo que más me llevó al límite, lo que más me llevó al límite. Pero dice la palabra que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. En esos momentos no entendemos que es buena, no entendemos que es agradable y no entendemos que es perfecta. Pero si algo podemos aprender nosotros del libro de Job es que dice que si nosotros recibimos lo bueno del Señor, ¿por qué no podemos recibir la voluntad del Padre? Tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Entonces, no fue fácil aceptar la voluntad de Dios, pero dice la palabra que todo lo bueno o malo que nos pasa a nosotros los hijos, al final es para nuestro bien. Ahora en eso estamos totalmente de acuerdo porque el aceptar la voluntad de Dios implica que tú te despojas de tu propia voluntad, de tu yo, de tus anhelos muchas veces, de tus sueños, de tus proyectos, de lo que imaginabas, Sí.
porque yo sé que tú nunca imaginaste que el Señor iba a demandar de ti o iba a pedir de ti el que entregaras a tu padre, el que soltaras a tu padre, porque nosotros todos amamos a nuestros padres y más cuando tenemos el amor de Dios porque aprendemos a honrarles. Pero es difícil el ver que se presentan este tipo de situaciones y Dios te habla y te dice, entrégamelo, yo sabré qué hacer con él. Porque todos queríamos la recuperación de él, que Sí. se levantara, pero en el momento en el que ellos más vieron esa recuperación, se fue. Y ahí tú dices, ¿pero es esa la voluntad de Dios? O sea, tú me dices que te lo entregue a ti y no lo sanas. Eso es lo que nosotros como seres humanos queremos. Y ahí es donde, por eso es muy importante, ¿cuánto estás dispuesto a perder por la vida eterna? Muchas veces implica el perder tu familia, el perder tus padres, el perder tus hijos, el que hayan pérdidas invaluables, irrecuperables, pero todo por hacer la voluntad de Dios. Es doloroso. Mucho. Y en mi caso, por lo menos, fue perder a mi padre. En otras personas puede ser perder a su madre, perder a Perder un sus hijos, hijo. estar lejos de sus hijos. Puede ser perder la empresa, perder su casa, puede ser perder tu matrimonio. Pero estamos en un tiempo, en un momento en el que tenemos que reconocer que cuando la presencia de Dios llega a un lugar, lo que está muerto tiene que resucitar. Lo que está seco tiene que reverdecer. Porque cuando la presencia de Dios llega a un lugar, cambia todo, cambia la atmósfera. Y así es. Una de las cosas más importantes para nosotros poder lidiar con esas pérdidas y una de las cosas para nosotros poder levantarnos y aceptar la voluntad de Dios es adorar. Como dice la canción de Montesanto, por si no la han escuchado, búsquenla, muy buena. La que dice que aunque la higuera no florezca, aunque mientras que tú tengas vida, mientras que tú y yo tengamos vida, tenemos que adorarle. Así es. Aunque el desierto te quiera callar, te quiera secar la boca, aunque pases por enfermedades, mientras tenga vida, mientras tú puedas estar respirando, dale, por todo dale gracias a Dios. Al momento nosotros no entendemos, porque cuando perdimos nuestro bebé, no entendíamos en ese momento el por qué, pero aprendimos a dar gracias por lo bueno, por lo malo. Y aún estamos en ese proceso de, Señor, aunque pase por el valle de la muerte, yo sé que tú estás conmigo, ayúdame, levántame, restáurame, porque nuestra fe muchas veces puede fallar. Pero lo que no puede fallar en ti y en mí es poder seguir teniendo ese amor a Él. Ahora bien, cuando nosotros estamos pasando por esos momentos en los que estamos siendo, en donde nos quitan todo, en donde se nos va todo, se nos cae el mundo encima. En ese momento, yo quiero que tú te imagines. Imagínate allí en ese momento cuando te dan la noticia de que tu padre ha fallecido, en el momento en el que tienes que tomar una decisión si continúas con el voleibol o si no, en el momento en el que ponen un eco y dice tu bebé está muerto, no tiene vida, no tiene latidos. Ahí en ese momento, y quiero llevarte a ti en ese momento donde sentiste que esa noticia acabó con tu vida, que sentiste como que en ese pequeño instante hubo un silencio de Dios. Quiero preguntarte, en ese preciso momento, ¿quieres dejar de cargar la cruz de Cristo y decir ya no puedo? Prefiero retroceder. O allí en ese momento vas a pensar y dices, aunque todo esto me esté pasando, aún considero que vale la pena seguir a Jesús. Mira, aquí juega un papel muy importante tu entorno, tus amistades, tus amigos. ¿Por qué? Porque cuando te suceden todo ese tipo de cosas tan seguidas, normalmente nuestra humanidad quiere desistir, quiere dejar de cargar la cruz de Cristo. Por eso lo importante es que cuando Cristo estaba cargando la cruz y Él ya no podía más,
Dios levantó a una persona para que ayudara a Cristo a cargar la cruz. De igual manera, nosotros en este tiempo es importante las amistades en nuestro entorno en el que nos movemos porque Dios activa ángeles para que te ayuden a cargar la cruz. Dios activa personas para que te ayuden a levantar las manos para que tú puedas vencer ese proceso. La palabra en ninguna parte dice que tú no vas a pasar por proceso, que va a estar todo bien. No, lo que sí dice la Biblia es que aunque pases por el fuego no te vas a quemar, que aunque pases por las aguas no te vas a ahogar, porque Cristo está contigo y si Cristo está con nosotros, ¿quién en contra nuestra? ¿Quién nos podrá hacer Amén. frente? Así es. Rodéate de gente que te ayude a cargar la cruz. Así Esa es es. una poderosa revelación, porque cuando Jesús estaba cargando la cruz, ahí vino alguien y él iba así. Y así muchas veces estamos nosotros, que no podemos más con la cruz de Cristo, Así con es. su no tanto con su amor, sino con todo lo que representa esa cruz. Y qué bonito, qué palabra tan poderosa, de verdad que me ha llenado muchísimo, porque en estos pocos minutos he aprendido mucho. El tener personas que estén a tu lado, que te ayuden a levantar la cruz, el saber de que has pasado por procesos y aún te has mantenido. Yo fielmente puedo dar testimonio de eso, se ha mantenido. He visto cómo cada vez que pasamos por procesos y los superamos, Dios añade madurez, añade una identidad más firme en Él. Y eso es lo que nosotros a través de este podcast queremos compartir, el que vale la pena seguir a Dios. El que, por eso la pregunta, ¿cuánto estás dispuesto a perder por ganar la vida eterna? Quiero que esa pregunta quede sembrada en tu corazón, pero también quiero que quede esta palabra que hemos compartido, Amén. que vale la pena seguir a Jesús. Amén. Finalmente, ¿qué mensaje le quieres dar a las personas? ¿Qué consejos nos das cuando queramos desistir y ya no podemos con la cruz? Y dinos, ¿qué podemos recordar? ¿Cuáles son tus palabras, Gregory Velandia? Bueno, yo lo que les podría decir es que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas el Señor les va a librar. No sé la situación por la cual tú estés pasando, pero déjame decirte que el Espíritu Santo está allí y Él es el que está direccionándote por el camino por el cual debes andar. Y nosotros desde aquí, al terminar este video, vamos a estar orando para que Dios levante ángeles, para que te ayuden a cargar esa cruz, para que te ayuden a levantar los brazos porque lo mejor de Dios está por venir para tu vida. Así es, y para mí es una honra el poder que estés con nosotros compartiendo, porque sé que va a llegar a muchas personas, muchas vidas van a ser impactadas a través de tu testimonio y a través del tuyo también. Amén. Así que te doy el honor y el privilegio de que puedas orar y me uno a la oración y que tú y yo también nos podamos unir a esta poderosa oración que vamos a hacer. Bueno, Padre, gracias te damos, Señor, Gracias. por este podcast que sabemos que va a ser de gran bendición para todas las personas que nos están viendo allí a través de las redes sociales, a través de YouTube, de Instagram. Y sé que vas a estar obrando, Señor, en la vida de cada persona que lo está viendo. Sé que tú, Señor, vas a poner ángeles que les van a ayudar a levantar la cruz, que van a ayudar a cargar la cruz y que les vas a ayudar, Señor, a levantar los brazos a todas esas personas que en un momento determinado han querido desistir, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Yo quería decir algo. Si te gustó este podcast, si tienes alguna experiencia, si ves que algo de aquí te ha marcado, por favor, déjalo en los comentarios para poder repostear y que muchas personas sean bendecidas a través de este podcast. Así es. Y recuerda que todo lo podemos en Cristo Que que nos nos fortalece. fortalece.